¿Alguna vez mientras editabas te topaste con el error de que el video que querías importar era video incompatible? Pues esa pregunta vamos a contestar hoy. Te voy a decir cómo solucionarlo y mejor aún te voy a dar algunos tips para que no te vuelva a ocurrir nunca más. Además vamos a hacer un repaso por los principales errores que presenta KineMaster a la hora de editar. Así que si quieres saber cómo resolverlo, quédate que ya te lo cuento. Bueno, me parece que este video va a ser bastante tormentoso. Ya veo que me está dando error también hacerlo, así que vamos a ver si llego a terminar. Error de compatibilidad. Este error se da cuando tratas de importar algún video que tiene códecs que la aplicación no lee, que KineMaster no usa. Para solucionar esto es muy simple. Lo que yo suelo hacer cuando me pasa es importar el video que quiero trabajar en otra aplicación, luego exportarlo tal cual como lo importé, simplemente para que cuando salga de esa aplicación ya salga con los códecs que sí lee KineMaster y luego trabajarlo desde KineMaster. Les muestro, bastante simple. La que yo suelo usar para este tipo de casos es InShot. Siempre lo procesa y lo exporto para trabajarlo en KineMaster, porque KineMaster tengo más recursos y me gusta más editar acá, es mucho más completa. Buscan el video que quieren trabajar, lo lleva a InShot para importarlo. Le dan acá, luego le dan a guardar justo como lo importaron, le dan a guardar sin editarle nada ni nada. Solamente queremos procesarlo por acá para que cuente con los códecs que KineMaster pueda leer. Le damos a guardar. La calidad va a depender de lo que ustedes quieran. Para estos fines, como es una muestra, vamos a utilizar la menor calidad. Una vez que ya lo exportó, voy a KineMaster, creo un nuevo proyecto, lo busco en la carpeta de InShot, que está acá, le doy a importar y ahí lo lee. Pueden usar InShot, pueden usar cualquier otra aplicación como Power Director o cualquier otra que crean que les sirva para poder procesar el video y luego trabajarlo en KineMaster. Este error pasa cuando tratas de trabajar con varias capas de video a la vez y tu dispositivo no las lee. ¿Dónde se muestra el error? Cuando estás trabajando con algún video que le das acá, esta zona no la tienes habilitada de la de capas. No te aparece. Para que esto lo soluciones es hacer lo siguiente. Vas a la ruedita de configuración en la parte principal de la app, bajas al final y vas a donde dice configuración para expertos, luego vas al final y le das donde dice modo de capas de video ilimitadas. Lo habilitas y ahí se te deberían habilitar las capas para editar. Importante, la cantidad de capas o videos con los que puedas trabajar va a depender de la capacidad de tu dispositivo. Este dato es indispensable y variará dependiendo del tipo de celular que tengas. Al final del video te voy a decir cómo puedes hacer para hacer el análisis y determinar cuántas capas soporta tu dispositivo en específico. Este error pasa mucho y sucede cuando tratas de trabajar distintos formatos de video en una edición que tienen resoluciones distintas y variadas que no soporta tu teléfono. Por ejemplo, mezclas videos con resoluciones de 720, de 1080, de 4K, pero a la hora de procesarlos, tu celular no admite, por ejemplo, la resolución en 4K. Entonces, cuando estás importando algún video que bajaste de algún lugar y quieres editarlo, no puedes exportarlo ni trabajarlo porque tu celular no cuenta con la capacidad para procesar ese tipo de resolución. ¿Cómo solucionar este problema? Sencillo. Tienes que conocer tu celular y saber qué capacidad de procesamiento de video tiene. Eso es indispensable para saber hasta qué resolución puedes trabajar y no excederte, para evitar este tipo de problemas. Es un error muy común que sucede cuando tratas de exportar un video que ya editaste, pero no tienes suficiente espacio en el dispositivo como para hacerlo. La solución es bastante simple, es asegurarte antes de tener la suficiente capacidad en el celular para exportar el video que estés trabajando. Y te voy a dar un tip a la hora de exportarlo para que sepas qué capacidad tienes en el dispositivo para saber si te lo va a exportar o no. Cuando vas a exportar un video, le das acá a exportar, acá puedes elegir la resolución, los cuadros por segundo, etc. Acá el bitrate. Acá puedes ver cuánto va a pesar tu video y te dice KineMaster cuánto tienes de espacio disponible para la exportación. Así que a la hora de exportar, solo asegúrate de colocar bien estos parámetros en el orden de que acá tengas espacio suficiente para exportar. Esos son los principales errores con los que nos solemos encontrar cuando editamos en KineMaster. Si hay algún otro error con el que te hayas topado y no he dicho en este video, te pido por favor que lo comentes debajo, así yo lo indago y trato de buscarte la solución. Ahora te voy a decir cómo puedes evitar que te ocurran estos errores en el futuro. Vamos acá al área de configuración, vamos donde dice información de capacidad del dispositivo y en esta área acá lo que la aplicación te hace es un escaneo de las capacidades de tu dispositivo. Le das a los tres puntitos acá, le das a ejecutar análisis ahora, luego le das a ejecutar análisis
Y una vez que termine te va a decir cuál es la capacidad máxima que tiene tu dispositivo para procesar resolución de video y cuántas capas a la vez puedes usar en una edición. Una vez hecho el análisis, aquí tienes todos los datos que te tira la aplicación sobre las capacidades de tu dispositivo. Te dice el modelo, qué tipo de sistema operativo utiliza, rendimiento, tipos de códec, etc. Y acá te dice la resolución máxima que tu dispositivo puede trabajar. En este caso, el mío soporta 1440 píxeles. Y, dato importante, te muestra la cantidad de capas con las que puedes trabajar a la vez. Con el mío, que es un Samsung S9 Plus, puedo trabajar 2 capas de 1440 píxeles, 3 videos de 1080p y 8 de 720. Sabiendo esto, ya sé que no puedo excederme la cantidad de capas que mi dispositivo soporta, que son 3 en total, dividido en estas resoluciones. Obviamente que si utilizo videos solamente de 1080p, voy a poder agregar más de 13 videos. Pero sabiendo esto, por ejemplo, ustedes pueden evitar que le pasen los errores de que no le trabaja un video porque están utilizando alguna resolución que su dispositivo no soporta o que se están pasando la cantidad de capas, etc. Este análisis es fundamental para que puedan trabajar sin errores en KineMaster. Bueno, mi gente, ya saben cómo resolver ese y otros errores muy comunes que aparecen a la hora de editar en KineMaster. Si te gustó el video, como siempre, deja un like. Si no te has suscrito, te sugiero que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Te dejo un par de videos de sugerencia que estoy seguro que te van a interesar. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.